Buen día con todos. Quien les saluda en esta oportunidad es José Manuel Alfaro Reyes, estudiante de Ingeniería Mecatrónica de la Universidad Nacional de Trujillo. Junto a Bobadilla Correa, Henry Daniel y Bazán Sandoval Willy Manuel, el día de hoy venimos a presentar el siguiente proyecto que se nos pide diseñar un circuito secuencial para la operación general de un ascensor de 8 niveles, como se muestra el título de acá del video. Entonces, para esto tenemos que nosotros diseñarlo e implementarlo en Proteus, este circuito, eh, contando con 7 pisos y un sótano, ¿sí? 8 niveles, pero 7 pisos y un sótano. Tenemos que considerar algo, que los botones, en este caso que tendría el ascensor, de entrada para este requerimiento del circuito, tienen que ser considerados necesariamente pulsadores, de preferencia. También tenemos que considerar un motor paso a paso, ¿sí? Como el actuador. Este motor nos servirá ¿para qué? Para que nosotros tengamos una cuenta de, por ejemplo, cuando dé 4 vueltas en sentido horario, realiza el ascenso de un nivel o de un piso, se dirige de un piso a otro. De igual manera, cuando gire la misma cantidad de vueltas, que son 4, en sentido antihorario, este va a tener que descender un nivel o bajar un nivel o un piso. También consideraremos un display de 7 segmentos para indicar el nivel o el piso en el que se encuentra. Sabiendo, como les comenté, que son 7 pisos y un sótano. Entonces, para esto el sótano va a indicar el número 0 y los demás números del 1 al 7, cada piso de manera respectiva. Muy bien, eso es lo que requiere nuestro circuito, nuestro proyecto, nosotros a implementar, a trabajar. Ahora pasaremos a ver algunos puntos, como por ejemplo de estos materiales que se ha utilizado. Como podemos ver, tenemos el temporizador 5.5 como un multivariador estable. Esto nos va a servir ¿para qué? Para mandar la señal en este caso del reloj, que va a hacer que pues funcione nuestro circuito. ¿Y cómo va a ser? ¿De cuánto va a ser su frecuencia? La frecuencia va a ser de 1 Hz. Entonces, como ya en videos pasados lo hemos visto, como ya en temas pasados también lo hemos tocado, esto de acá simplemente es pura implementación con los valores dictados ya para el valor de 1 Hz. Asimismo, tenemos lo que son por el lado izquierdo el flip-flop JK. Este flip-flop JK nos va a ayudar dentro del circuito para tener al momento de nosotros cargar nuestros datos. Ya posterior a ello se va a indicar con más detalle, pero vamos adelantando un poco, ¿no? También tenemos nuestro contador BCD sincrónico ascendente-descendente, el 74LS190, el cual nos va a permitir, ¿no? Como su propio nombre lo dice, ascender o descender de acuerdo al número que se encuentre. Teniendo esto también un codificador 4532, el cual vamos nosotros a utilizar para lo que es las entradas de los botones o de los pulsadores, en este caso para el switch, para el elevador, ¿no? Que de un número normal que tenemos ahí lo estaría codificando a sistema binario. Tenemos un latch nos va a almacenar el dato que queremos y lo va a dejar ahí. Tenemos un decodificador BCD de 7 segmentos, esto para poder apoyarnos y que muestre nuestro display, obviamente que también de 7 segmentos, nos muestre el piso en el que se encuentra. Tenemos un comparador, esto nos servirá para comparar, para la redundancia, si tenemos nosotros nuestro piso actual es mayor o menor que el piso al que queremos ir, al siguiente piso, mayor o menor o igual. También tenemos nuestro registro de cambio universal, este de acá de 4 bits, nos va a servir para la parte del clock, ¿sí? O sea, si ustedes pueden observar ahí mandan un clock y de ahí directamente de ese registro nosotros vamos a mandar para el funcionamiento de nuestro motor.
También tenemos nosotros nuestro contador sincrónico binario de 4 bits 74LS 163. También de igual manera acá va a ser directamente para nosotros poder trabajar con lo que es la parte del motor. Adicional a ello, cabe resaltar que tenemos lo que son nuestros, como queremos que sea lo más real posible, nuestros capacitores, nuestras resistencias, transistores, en este caso estamos utilizando el BD139 y nuestro display de 7 segmentos con cátodo común, en este caso que vamos a utilizar. Recordemos que los capacitores y las resistencias están dentro del rango de los valores reales y los valores comerciales. Y por último, como podemos observar, este de acá viene a ser nuestro circuito ya general, todo. Y posterior a ello vamos a pasar a visualizar vamos a pasar a visualizar y explicar cada uno de sus partes y su correcta simulación. Bien, ya aquí en Proteus tenemos ya la implementación de lo que viene a ser nuestro circuito para el control de nuestro ascensor de 8 niveles, el cual viene a estar por los niveles son el 0 que representa el sótano y del 1 al 7 representaría los pisos superiores. Tenemos como primera instancia a nuestro timer o nuestro reloj que viene a ser compuesto, está integrado por el 555, que es el estable que nos genera una señal de reloj o pulsos. Este reloj está configurado para un segundo. Siguiente, tenemos al lado, tenemos los pulsadores, los cuales nos van a indicar a qué nivel de piso queremos ir o cuál queremos regresar. Entonces, para ello, enviamos este número o este número de piso al circuito con un decodificador que viene a ser el 4532. Entonces, decodificando esa señal, o pasamos ese número binario, que representaría ser, por ejemplo, el 7, en el piso en realidad 6, y porque el 0 en realidad sería el 00. Entonces, una vez que ya tenemos ese número, ahora le pasamos al registro, al latch, que sería el 74-100, perdón, y este latch nos va a mantener el valor, ya que nosotros presionamos el piso al que queremos ir y se nos convierte en formato binario, pero este resultado cambia inmediatamente cuando se deja de presionar ese pulsador o ese botón. Entonces, el latch lo que va a hacer es cargar ese dato con la ayuda de la señal que nosotros estamos enviando y le decimos cuándo queremos que cargue, más que nada ese valor. Entonces habilitamos para ello con un comportador a la entrada de LE, que es el habilitador para el latch. Entonces, una vez que tenemos ya el valor del latch y vamos a usar también lo que viene a ser un comparador, es el 74 S85. Para ello tenemos que tener dos valores. Entonces, ya tenemos el valor del latch que nos representaría el piso al que queremos ir, y luego tenemos el registro, el 74190, el cual nos dice en qué piso nos encontramos. Para ello, entonces comparamos, y si estos datos, por ejemplo, si estos datos son tanto el dato que tenemos en el H como en el registro 190 son iguales, entonces el motor no se tiene que mover, tiene que quedar estático. Y si estos dos son diferentes, ya sea que el valor en el H es menor que el valor en el registro, entonces tiene que ejecutarse. En la función en el registro tiene que restarse ese valor hasta llegar al valor del H. Y si el valor del H es mayor que el del registro, entonces en el valor del registro tiene que aumentar. Bien, ya una vez hecho ello, ahora pasamos este dato que tiene que estar configurado más que nada para tema de visualización para el usuario y mostrarle en qué piso se encuentra. Esto lo hacemos mediante la extracción de ese valor del registro del 74LS190 y le pasamos a un BCD, a un convertidor BCD, para manejar el display de 7 segmentos, en este caso que viene a ser de cátodo común. Entonces, una vez que ya se refleja ese valor, ahora vamos ya a explicar las entradas en sí.
Por ejemplo, para nuestro registro encontramos que tiene las entradas que son el clock, el habilitador, el que viene a ser ascender, porque este registro del 74LS190 va a contar en tanto en sentido inverso como en avanzando, mejor dicho, decrece y crece, ¿no? El valor que aquí se tiene. Y el PL que en realidad nada más tiene que ir conectado a uno o a línea. Entonces, ya tenemos esas conexiones. El clock, ¿cuándo vamos a querer ejecutar? Cuando se reciba ahí, nada más vamos a querer ejecutar cada vez que el motor dé una vuelta. Perdón, 4 vueltas, ya que cada vez que dé 4 vueltas el motor va a ascender a un piso. Entonces, si ese motor ya registró el valor de 4 vueltas, recién que le llegue una señal de pulso para que el valor en el 74L190 varíe. Esto lo vamos a ver más adelante cómo es que controlamos, ya que se verá por qué hemos dado un valor de 5 en el 74L163, que es el contador, para que nos envíe un pulso. También tenemos la entrada del habilitador. En sí, la entrada del habilitador para el valor es, hemos conectado nada más de la salida del comparador, que es A igual a B. Luego tenemos la entrada de crece y crece. Aquí en el 74L190, cuando le llegue un 0 a la parte donde dice el pin 7U negado, si llega un 0, el valor que tiene el registro guardado va a aumentar, y si llega a un 1, el valor va a decrecer. Una vez ya aclarado ello, también vamos a tener, por ejemplo, que viene a ser arriba la parte para el latch. En primera instancia, este latch se nos carga con un valor de todos unos, o lo que vendría a ser la representación de todos activos, ¿verdad? Entonces nos daría un error, tanto para el momento de inicializar el conteo, ya que si nosotros iniciamos la simulación, este valor se comienza a ejecutar, cosa que no debería pasar. Entonces para ello, al nosotros empezar la simulación, hemos utilizado un flip-flop JK y con ayuda de una comportador. Acá el funcionamiento de este flip-flop JK, queremos que el valor de Q empiece en 0, el estado siguiente que sea 1, el estado siguiente va a ser y el siguiente que no sea 1. ¿Cómo hemos logrado esto? De la tabla de transición tenemos que para que el flip-flop JK vaya de 0 a 1, necesitamos en el valor de J un 1 y en el valor de K X. Para el siguiente, que sería 1, 0, entonces tenemos para el J0, X, perdón, y para el K es un 1. Para el otro valor que necesitamos, para el J es X y para el K es 0. Estos valores, nosotros bien en la simulación de Proteus podríamos dejar al J desconectado, pero cuando nosotros vamos a querer implementar este circuito, el J va a estar recibiendo el valor en realidad no va a estar recibiendo ningún valor, que sería tierra. Entonces, esto no nos refleja un resultado verdadero. En el Proteus se nos lee, si nosotros no conectamos ese pin, se nos lee como si estuviésemos enviando un 1. Eso lo vamos a ver ya en lo que viene a ser la parte de la simulación. Pero nosotros cada vez queremos variar ese pulso. Por eso variamos el Q negado, ya que en el Q negado nada más va a haber una vez en la que ese valor se vuelve 1 y luego todo el tiempo va a estar 0. Va a haber un cambio. Y esa única vez vamos a aprovecharla también para setear el valor del 74-100, que viene a ser el H, a 0. Por la primera vez que empezamos a simular. Entonces ese valor del H ya estaría en 0 y no en 1, 1. O lo que vendría a ser el valor de 13, ¿no? Entonces, y luego hemos aprovechado el pin del 4532, en realidad del convertidor, para el pin GS. Este pin lo aprovechamos ya que cada vez que nosotros vamos a presionar un pulsador, se nos va a generar un pulso. Entonces, cada vez que se genere un pulso, se tiene que habilitar la entrada del habilitador, valga la redundancia, del 74-100, que viene a ser el H, para que pueda leer el valor que le está llegando del convertidor, ¿no? Entonces, ya una vez dicho eso, ahora vamos a pasar a la siguiente parte del circuito. Bien, para implementar este ascensor de 8 niveles, lo que hemos hecho es utilizar hemos utilizado este integrado 74 LS194, que vendría a ser un registro de cambio bidireccional. Primero hemos hecho el diseño para este motor PAP, que va a ser de paso doble.
hemos utilizado resistencias 220, transitores BD139, el motor PAP y la batería de 12 voltios. Y estos transistores van a estar conectados a tierra. Bien, este 74 LS124 se va a cargar los datos cuando S0 y S1 estén en 1. Y bueno, también va a recibir la señal del reloj, que vendría a ser del multivibrador. Y bien, una vez que se controle eso, se va a verificar en qué estado se va a verificar el estado, ya sea si nos encontramos en ya sea mayor o menor, del integrado 74LS124 y del ASH 74SIM. Entonces, bien, hemos conectado tanto D0 y D1 a línea y D2 y D3 a tierra, ya que se desea un estado de secuencia doble. Bien, también para cargar nuestros datos, como dijo mi compañero anterior, al momento de, como se dice, simular al inicio, vemos que hemos utilizado estas dos compuertas OR. Vemos que para una compuerta, se han utilizado las salidas del comparador del 74S85 de la parte inferior, las salidas del QA menor que B y QA mayor que B, ya que cuando inicialicemos va a estar en el estado 0. Entonces, se va a activar el de en medio y las demás van a estar en 0. Y como de nuestro flip-flop JK vamos a recibir un 1, entonces lo vamos a aprovechar en ese instante con las compuertas OR para cargar nuestros datos, que vendría a ser para una secuencia doble. Bien, y luego ya para controlar nuestras vueltas del motor, como decíamos que dé 4 vueltas para ascender en giro horario y 4 vueltas para descender en giro antihorario. Entonces, hemos utilizado el 74LS163. Bien, como al momento de simular, se han activado tanto Q0 y Q1 en el primer instante. Entonces, como van a estar activos mediante una compuerta AND, como van a estar activos, me va a marcar una vuelta y entonces el integrado el 74L663 va a leer ese valor de 1 que viene del 74L124. Entonces, significa que ya dio una vuelta y entonces me va a enviar un impulso a ese integrado, el contador sincrónico binario de 4 bits del 74L663. Bien, a ese integrado también le hemos conectado D1 a línea y D2, D0 y D3 a tierra. Entonces, ¿por qué hemos conectado así? Por ejemplo, cuando ascendamos un piso, que sería el motor vendría a dar 4 vueltas, entonces quiere decir que como acá en Q0 y Q2 se va a tener la salida de 5 en binario, entonces quiere decir que ese valor en momento de carga queremos que regrese a 0, pero no lo hace en ese instante, entonces tiene que pasar un conteo de un reloj y ya te estaría contando una vuelta, entonces ya no se tendría 4, ya sino se tendría 5. Entonces es por ello que hemos utilizado estas compuertas, la NAND y la XOR, que vienen tanto de Q0 y de Q2. Bien, con esto más que todo se va a controlar cuándo quieres que se cargue el dato y cuándo quieres que no, para un respectivo piso. Y ya que cuando esté en el transcurso de ir de un piso a otro piso, va a estar en 1 constante. Pero una vez que llega al piso se va a volver 0. Entonces, queremos que ya se va a volver 0. Y ya pues sí es por ello que hemos utilizado estos compuertos, ya que queremos, como se dice, resetearlo de nuevo y que vaya a un piso, me cuente 4 vueltas y se resetee, vuelva a cargar y de nuevo me vuelva a contar. Bien, también hemos utilizado esta compuerta LAN,
que vendría también de Q0 y Q2. Acá, esa compuerta nos va a servir para comprobar que se esté en el estado 1 lógico, ya que con ese valor, como va a ser 5 en binario, entonces cada vez que dé el valor de 5 me va a enviar un pulso acá al 74LS190. Bien, ahora vamos a simular. Muy bien, entonces procedemos a simular ahora y obtenemos lo siguiente. Ok, ¿qué es lo que sucede acá? Pues si tenemos una vista rápida, si se habrán dado cuenta, al inicializar esto, primero acá nos manuflan, nuestro Q sale negativo, perdón, 0, y nuestro Q negado sale 1. Entonces esto de acá, como explicó mi compañero, va a enviar para cargar estos datos de acá, que también se mencionó. Entonces esto de acá sucede solamente una vez. ¿Por qué? Porque este flip-flop se mantiene de esta manera. Entonces ya no va a cargar nada más, sino solamente haría los cambios respectivos de sentido. Recordemos que para el cambio, para la carga, ambos tienen que estar en 1. Ahora se encuentra en un estado de inhibición el motor, como podemos observar. Pero estos datos de acá ya han sido cargados ya previamente. Bien, ahora entonces nosotros, ¿qué es lo que vamos a tener acá? Vamos a proceder, como les comenté, como les comentó mi compañero acá, como les comenté acá que le enviaba, entonces este de acá, mi compañero también le explicó que le enviaba, ¿no? Entonces acá ya se cargaba con 1. Si nosotros ahora, ¿cómo va a funcionar esto? Esto vamos a tener que tener cuidado. Por ejemplo, hacemos simular para el piso número 1. Muy bien. Miren, entonces en el piso número 1 lo que va a suceder es lo siguiente. Va a tener que dar 4 vueltas, ¿sí? Va a tener que dar 4 vueltas para que ahí, por ejemplo, ha cambiado, ¿sí? Todavía no da acá, una, esperamos acá, dos, tres, y finalmente 4. Entonces, como podemos observar nosotros acá, ¿qué ha sucedido? Tenemos que ha dado 4 vueltas. Bien, ha llegado al número 5, como podemos observar acá, ha llegado al número 5, entonces acá ha enviado para que proceda a cargarse, para que se pueda mostrar acá en el display. Bien, ahora cuando nosotros queremos cambiar esto ya, vamos a tener en cuenta algo. ¿Qué vamos a tener en cuenta? Que acá ya está como 5, por ejemplo, ¿no? Entonces, acá ha llegado a este número y se ha detenido ahí. Lo que sucede ahora es lo siguiente, que va a tener que en este caso cargar esto, o sea, da por ejemplo una vuelta dentro del 5, por así llamarlo, ¿no? Porque se va a mantener en el 5, para que cambie ya habría dado una vuelta. Entonces, se va a cargar con que acá podemos observar esta entrada está de 2. Entonces, carga de 2, luego se iría, pero hasta ahí ya ha dado una vuelta. Cuando llega a 3, por decirlo, el número 3, ¿no? Ya habría dado 2 vueltas. El número 4, 3 vueltas, y el número 5, 4 vueltas. Entonces llegaría a lo mismo, se mantendría en lo mismo. Y de esa manera, tanto para ascender como para descender, podemos nosotros trabajarlo. Es por eso que se hizo toda esta tabla mediante suma de productos, ¿sí? Para nosotros poder cargar el dato. Muy bien, por ejemplo, vamos al piso número 2 y vamos a observar también, en este caso, cómo es que trabaja.
como les comentaba, ya vamos a llegar a esta parte, ¿sí? Bien, ahora por ejemplo retrocedemos al piso número 1, también para poder visualizar que esté trabajando de manera correcta. Igual, ¿no? Les comenté, llegamos al número 5, pero de ahí del 5 al 2 ya hay una vuelta, ¿sí? Vamos a ver, a tratar de llegar. Cabe resaltar que se ha cumplido con el objetivo esperado de dar 4 vueltas para poder hacer su funcionamiento correcto. Y de esa manera entonces nosotros podemos ya trabajar de manera correcta, ¿no? A continuación vamos a dejar igual también cómo es que simula para cada uno de los pisos, ¿sí? De manera consecutiva, por ejemplo, del 0 al 1, del 1 al 2, del 2 al 3, del 3 al 4, del 4 al 5, del 5 al 6, pero de manera rápida, ya que como ustedes pueden observar, se haría un poco más extenso el video. Y como hemos observado, ya llegó y ya cumplió tanto el que ascienda como el que descienda los pisos de manera correcta. Bien, ya para finalizar, después de haber visto la simulación y el funcionamiento del circuito, vamos a recalcar algunos puntos importantes a tener en cuenta. Primero, el registro que se utilizó para la secuencia del motor paso a paso, que es un paso doble, que se está usando el 74LS194, requiere en las entradas S0 y S1 para cargar esta secuencia de funcionamiento. Esto solamente se carga al inicio cuando se arranca todo el sistema o se inicia la simulación en el programa Proteus. Entonces, como bien lo mencioné, se requiere el valor de 1 en los pines S0 y S1. Esto se hace con la ayuda del flip-flop JK. En las compuertas OR, en las dos entradas que les llega, van a ser 0 al inicio. ¿Por qué? Porque al inicio se tiene en el latch un valor de 0 y en el registro en el 74LS190 también el valor de 0. Por tanto, cuando en el comparador se ve estos dos valores, se ve que son iguales. Y A menor que B y A mayor que B sale un valor de 0. Por tanto, se tiene que usar necesariamente un pulso de grabado de la secuencia del motor. Otro punto es en el manejo para ver el conteo de vueltas. Como se mencionó y lo mencionaron antes mis compañeros, se marca un punto que vendría a ser punto de paso, que es el Q0 y Q1. Esto, cada vez que se pase por allí la secuencia del motor, ya sea en sentido directo o en sentido inverso, se tiene que registrar una vuelta. Pero como ya se carga el valor de funcionamiento, que es de 0 y de 1, pasa a cargarse el valor de Q0 y Q1 al momento que se inicia la simulación. Esto envía un pulso al reloj del contador, el 163, el cual activa por default un valor de 1 en el Q0. Entonces, al ya activarse un valor de 1 y como el problema requiere que cada piso el motor dé 4 vueltas, entonces pues tenemos que llegar a 5. Por eso es que se parte del Q0 y Q2, ya que en binario estos números representarían a 5. Entonces, ya tenemos eso. Ahora, ¿por qué cargamos después en el registro, en el contador, perdón, por qué cargamos el valor de 2? Primero le llega ese valor, que vendría a ser que está pasando una vuelta, y luego se llega hasta completar las 4 vueltas, pero en realidad sería, como bien lo mencioné, a 5.
Una vez que se carga ese valor, mientras se activa aún el siguiente flanco, que vendría a ser cuando Q0 y Q1 se pasa activo, y nosotros queremos pasar a otro piso, entonces recién se va a pasar a cambiar el valor que tienes en la salida Q0 y Q2, y para la siguiente vuelta del flanco del reloj recién se lee el valor que nosotros estamos estableciendo, que sería D1 activado. ¿Por qué queremos eso? Ya que, como lo dije, son una vuelta al inicio para que cambie y otra para que lea, son 2 vueltas que el motor tiene que dar. En esas 2 vueltas ya nada más nos queda dar 2 vueltas más para que se completen las 4 vueltas del piso. Por eso es que una vez que se arranca la simulación y se cambió un piso, para el siguiente piso, ya sea de regreso o de subida, se tiene que cargar el valor de 2 para que así sumen nada más 4 vueltas, como se le pide el problema. Y la última, observación, más que nada, sería para el momento de simular. Aquí el sobrecargo de datos junto con la computadora, ¿no? Como se está usando acá para este video, entonces hace que la computadora se vuelva un poco más lenta al momento de simular, y por ello algunas veces la simulación queda, digamos, congelada de alguna forma. Entonces esto lo podemos, digamos, ver o solucionar en simulación reemplazando el timer, que vendría a ser el 555, por una opción que nos brinda el Proteus, que es un clock, un reloj. Esto para, en fin, de manera de liberar memoria, como lo mencioné. Eso sería todo. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.